estamos, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, les agradecemos mucho su presencia, sé que estamos todos muy emocionados. Le agradecemos mucho a Yumana que haya volado desde Beirut. Sabemos que estamos viviendo un momento convulso, difícil a nivel mundial. Me han dado la indicación de recordarles la recomendación de no saludar de mano y de beso. Al final vamos a tener una sesión de firma de libros, entonces a Yumana le encantaría abrazarlos a todos. Sí. Pero bueno, por la contingencia que estamos viviendo, pues vamos a tener que tener cierta distancia, pero que no es una distancia emocional, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Yumana. Ustedes saben, Yumana es poeta, es ensayista, narradora, periodista. Nació en Beirut, pero le gusta decir que tiene los pies clavados en las nubes. Y Yumana tiene también un superpoder que la mayoría de ustedes ya han disfrutado, tiene el superpoder de las palabras. Y hoy lo va a compartir con nosotros. Quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento realmente muy cariñoso y muy importante a la editorial Vaso Roto y a su directora Janet Clarion, que nos acompaña. Les pido por favor un aplauso a Janet. Gracias a Vaso Roto es que los libros de Yumana se conocen en español, en unas ediciones bellísimas a las que tenemos acceso tanto de su poesía como de sus ensayos, de sus cuentos. Así es que agradecemos muchísimo a Janet. Agradecemos también la presencia de la editora del editorial Lumen, que editó justamente la primera novela de Yumana Haddad, que es La hija de la costurera. Nos acompaña nuestra queridísima Fernanda Álvarez. Muchas gracias, Fernanda. Y agradezco también al cónsul de Líbano en Monterrey, que resulta además ser profesor nuestro, es colega de la institución, colega del Tecnológico de Monterrey y es también el cónsul de Líbano. Está con nosotros Miguel Elías. Miguel, muchas gracias. Bueno, me parece que Yumana escribe una literatura tan personal, tan íntima, tan valiente en cada uno de sus viajes, que cuando la hemos leído la sentimos ya muy cerca, la sentimos que tenemos una amiga en esta autora y que nos invita al mismo tiempo a hacer un viaje personal, íntimo y confrontador con nuestros prejuicios, con nuestras creencias. Sé que muchos de ustedes ya la han leído, que la leyeron en clase, que la leyeron en sus casas. Nada más para tener una idea, me gustaría, si levantan la mano, ¿quiénes leyeron Las 7 vidas de Luca? ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes han leído Superman es árabe? ¿El tercer sexo? ¿La hija de la costurera? Entonces, Yumana, estás con tus lectores y estás con tus amigos mexicanos. Bienvenida, Yumana. Me encanta, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, a la TEC, a los profesores, a los estudiantes, al cónsul. Me encanta este evento. Estaba diciendo mientras estaba mirando a las obras de los estudiantes sobre las 7 vidas de Luca, que de verdad me emocionó mucho esta atención, porque nada puede dar felicidad a un autor o a una autora más que sentir que su obra es un banquete para los otros. Y entonces me han llenado de felicidad y me encanta estar acá y hablar con ustedes y intercambiar todo lo quieres pedirme, pero también todo lo que ustedes quieren hacerme como preguntas. Gracias. Okay, gracias, Yumana. Pues vamos a tener primero un diálogo de unos 20 minutos entre Yumana y yo. Luego vamos a leer unos textos de Yumana. Ella lo leerá en árabe, yo lo leeré en castellano. Y después abriremos la sesión a sus preguntas y comentarios. Y quiero empezar, Yumana, con este poema de Paul Eluard, que tú mencionas en Superman es árabe, que es un poema bellísimo y que termina diciendo: por el poder de la palabra rehago mi vida. Parece que es una declaración de amor a la palabra, de su poder transgresor, de su poder transformador. Y yo quiero preguntarte,
para ti, ¿qué es la palabra y cómo viene también tu fascinación por las lenguas, que hablas 7 por lo menos, ¿verdad? 7:30. 7:30. Siempre estás aprendiendo una nueva. ¿Qué es para ti la palabra y qué significa hablar varias lenguas? Bueno, tengo que empezar contando un poco, y perdonen mi castellano, desde hace mucho tiempo no lo hablo, entonces voy a decir algunas palabras, voy a hacer algunos errores, pero pienso que la idea llegará. Tengo que contar un poco mi vida cuando era niña. Yo nací en Beirut en 1970 y la guerra empezó en 75. Una guerra civil muy terrible, donde había solo violencia, miedo, muertos, odio hacia el otro diferente. Y creciendo en esta situación, con también una familia, unos padres bastante conservadores, limitando mucho mi libertad, la palabra fue desde el inicio para mí libertad. Y entonces cuando la profesora de francés, como cuento en Yo maté a Sherazade, nos ha leído este poema de Éluard, Libertad, inmediatamente sentí que estaba hablando de mí. Y pensé que quizás con la palabra puedo por lo menos ser libre, mientras en la vida real no podía serlo por muchas razones. Y así me volví en una lectriz y en una escritora muy hábil, se dice, y siempre ponía en las palabras la imagen del futuro que yo, con el cual yo soñaba y que era quizás imposible para mí en la realidad en el cual vivía. Pero yo me acuerdo de que pensaba que no hay diferencia si es imposible. Lo sé que es imposible para mí un día, por ejemplo, viajar a descubrir otros países, volverme en una persona independiente, fuerte. Por lo menos, soñando con eso, puedo tener una parte de la satisfacción, ¿no? ¿Sí? Sí, una parte de la satisfacción que no existe. Pero descubrí después, muchos años después, cuando más o menos mi realidad fue una forma de venganza por esta infancia tan dura, que no hay nada imposible. Y que lo que ha hecho este milagro para mí en mi vida eran las palabras. Las palabras me han permitido, antes de todo, conversar con muchas personas en todo el mundo, y en este momento tengo que también dar las gracias a mis editores, Fernanda, Janet, pero también todos mis editores en todo el mundo, que me han dado esta oportunidad que no es fácil en estos días para una escritora árabe ser traducida en todas estas lenguas. Para mí ha sido de verdad algo muy particular. Y también el hecho de poder decir a voz alta mi verdad también me ha dado esta forma de ¿cómo se dice? Inmunidad. Inmunidad contra el odio de los otros y la exclusión y la discriminación. Y así descubrí que a veces falta solo decir de no para que los otros empiezan a
a aceptarte tal como es y no a querer transformarte en la versión que ellos quieren de ti. Y esto ha empezado con mis padres, porque el terrorismo emocional de los padres es lo más difícil a confrontar. Porque muchas veces nos decimos, no, yo no puedo ser esta persona, yo no puedo decir estas cosas, solo porque quiero a mis padres y sé que esto podría hacerles sufrir o ellos no soportan esta cosa en mí y entonces transformamos toda nuestra vida en un acto, a vez de vivir de verdad, solo a causa de nuestros padres. Y esto es muy malo y lo descubrí también. Y todo esto me lo han aprendido las palabras. Y entonces sí que son una arma muy fuerte. Sí. Y la palabra no es importante. La palabra no, sí. Claro que a veces también la palabra sí necesita mucha fuerza, decir de sí, a veces cuando tú tienes miedo de decir de sí. Pero no, porque en mi cultura la mujer no tiene que decir no, tiene siempre que decir sí, ok, de acuerdo. Y la fuerza del no es algo que he logrado con mucho trabajo, porque necesita, sabes que te dicen que eres insolente, muchas cosas, desde lo más sencillo a lo más horrible. Hay todos los adjetivos que se dicen a una mujer que dice de no. Pero sí, la palabra no me ha empoderado. ¿Empoderada? ¿Empoderada? Sí, sí. ¿Y no se dice más o menos semejante en algunas lenguas? Platícanos de tu fascinación por las lenguas. Sí, sí. Entonces, cuando yo nací en el Líbano, como he dicho, y tenemos esta suerte, quizás es la única suerte del nacer en Líbano, tenemos esta suerte de que somos un país también francófono. Entonces el francés lo aprendimos a la escuela con el árabe al mismo tiempo, como una lengua madre. Y y muy temprano también en mi escuela, que era una escuela de, ¿cómo se dice? Monjas. Que quizás esta también es una suerte, es la única suerte en una escuela de monjas. Era muy buena como escuela y daba muy buena educación y nos empezaron también a enseñarnos el inglés desde muy temprano. A casa mía, ya que tenía una abuela armenia, como han podido descubrir en la novela, mi madre hablaba siempre con mi abuela en armenio y yo crecí escuchando esta lengua tan diferente de todo lo que yo escuchaba en la sociedad. Y cuando mi abuela se suicidó, yo pide a mi madre de enseñarme el armenio como una forma de decir a mi abuela que te amo. Y después, a los 16 años, me enamoré de Cesare Pavese, que es un poeta italiano que era muerto, también suicidó. Y decidí que quería leer a sus poesías en su lengua original y empecé a aprender sola el italiano. Y fue muy fácil porque cuando tenemos una fuerte base de francés, no sé, para mí fue muy fácil aprender el italiano. Escuchaba también canciones para el acento. Después vino el alemán y por fin el español, desde hace quizás 15 años, que aprendí en el Centro Cervantes en Beirut. Y desde hace algunos años estoy probando a aprender el portugués. Para mí es muy fácil
entenderlo y leerlo, pero hablarlo me resulta un poco complicado y entonces, pero ya que no tengo mucho tiempo como antes, no consigo aprenderlo como tengo y es por eso que es una media lengua, no es una lengua completa. Hablando del el francés, fue tu puerta de entrada a la lectura de algunos textos prohibidos, Sí. ¿no? Que estaban, nos cuentas, en la parte más alta de la biblioteca grande de tu padre. Detrás de las enciclopedias estaba nada menos que el Marqués de Sade, y a los 12 años te topas con Justin y con Filosofía del Tocador, y por supuesto que no puedes mostrar que estás leyendo al Marqués de Sade y lo lees en francés. Para ti la lectura es primero un acto de transgresión. Sí. Y luego me parece percibir, por la forma en la que armas tus libros, que es también una conversación. O sea, siempre estás conversando con las poetas árabes, pero también con escritores universales, a través de los epígrafes que seleccionas, que son bellísimos y que son muy iluminadores. Entonces, me parece que la lectura es para ti también una conversación y es también un acto de escucha. Sí. Y que esto en el tercer sexo nos lo manejas muy bien, ¿no? En esta posibilidad de desarrollar la escucha para ser un humano humanitario, una escucha que es activa, ¿no? Que sabe callar para escuchar y que puede producir y pensar en función de eso. Yo quisiera que nos hablaras como de este trayecto de tu relación con la lectura, si quieres empezando por esto de qué significa, ¿no?, para una niña leer algo que parece tan inapropiado como el Marqués de Sade. No lo es. Yo lo aconsejo. Pero hablando de la lectura, antes de llegar al acto de transgresión, ha empezado con ser, antes de todo, desde muy niña, un acto de esperanza que necesitaba, por lo que he contado sobre mis circunstancias de vida. Entonces la lectura me ayudaba a tener la vida o las vidas que no me eran permitidas en la realidad, y también a aprender. Es un acto de aprendizaje, porque uno puede no ir a la escuela o a la universidad, pero si lee no necesita nada más. Pienso que sí, la educación es importante, pero lo que más me ha dado cultura, educación, informaciones, también la espina dorsal que me ha permitido seguir siendo la persona que soy, con todas estas ideas contracorriente, era la lectura. Entonces también un acto de aprendizaje, no me parece una palabra verdadera. Ok. Y hasta el punto, claro, del acto de la transgresión y también del training para ser libre, porque me ha dado este poder de pensar que uno puede decir estas cosas que parecen tan imposibles e increíbles y horrorosas, pero tenemos la permisión de decirlas. Y para mí, creciendo en esta familia y comunidad tan llena de tabús, de prohibidos, saber que hay personas en un lugar del mundo y del tiempo que han escrito eso fue también una provocación más para ser escritora como yo quería, para lograr esta libertad, por lo menos con las palabras. Y es esto que también después me ha dado la fuerza de lograrlo en la vida real, porque antes de todo ha empezado en mi mente, solo pensando en estas cosas prohibidas, y después escribiéndola, y después diciéndola y viviéndola también. Y después de la transgresión también, claro, has hablado de la conversación, porque yo soy, cuando hay mucha gente, soy una persona que intercambia muy fácilmente, soy muy social, pero soy de naturaleza muy introvertida y podría vivir quizás años sin tener ¿cómo se dice? Roce social. Sí. Interacción.
¿Cómo? Interacción. No, estas ganas esta cosa de ver a otros o a otras, porque esta conversación que tengo dentro de los libros ya me da la impresión de que no soy sola, yo nunca podría ser sola. Y después, descubriendo toda la gente que está dentro de mí, y que hay las locas, hay las buenas, hay las muy malas, hay todos dentro de mí, y hay tan voces que la conversación es continua. Tanto que a veces pienso que ojalá había un interruptor porque yo ahora no quiero sentir a todas estas personas que hablan dentro de mí y quiero solo estar en paz, pero es imposible. Y entonces sí, que es una conversación con mí misma cuando escribo, pero después con los lectores y las lectrices cuando está publicado el libro. Y entonces, como puedes imaginar, es todo el universo para mí. Y también después, cuando empecé mi actividad de militante, porque aún lo hacía en mis libros, pero también después empecé a hacerlo como forma de compromiso político, también las palabras eran ahí para sostenerme, para darme el poder de decir las cosas tal como son y de no tener miedo de decirlas, porque también muchas veces, no pienso que solo en el Líbano o en la cultura árabe, muchas veces evitamos de decir las cosas tal como son. Nos decimos que quizás sería algo muy crudo o muy agresivo, pero yo creo en esta agresión. La necesitamos para despertarnos, porque hay mucha indiferencia en el mundo de hoy. Y como militante pienso que esto es el cáncer más peligroso que vivimos y que tenemos como seres humanos. Esta indiferencia que tú dices, no, es mi derecho vivir dans ma bulle, en mi Burbuja. En mi burbuja para protegerme, y entiendo esto, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer por lo menos una cosa para mejorar el mundo, y puede ser una pequeña cosa, no tiene que ser algo muy grande o transformativo, pero ayuda. Y entonces, sí, siempre esta conversación, esta interacción, esta gana de dar y de recibir también. Sí, me has dicho que me recuerdo un fragmento que tienes en la novela donde dices, la verdad es que la gente necesita estar más consternada, más horrorizada, más sacudida y apartada de su nauseabunda indiferencia. Manifestarse, censurar, objetar y condenar está bien, pero no es suficiente y nunca lo será. Y en vez de culpar a los medios, el mensajero, con todo y lo no inocente que a menudo es, mejor concentrémonos en lo que realmente está en juego. ¿Cómo podemos evolucionar de humanos a humanitarios? Sí, sabes que, porque sobre todo en estos tiempos de redes sociales, a veces tenemos esta impresión de haber hecho algo solo clicando like o dislike, o angry, o no sé, pero no hemos hecho nada. Hemos solo expresado una emoción, pero tenemos que hacer algo como acción. Estoy hablando de la acción, es muy importante la acción. Y ahí me parece muy, muy, muy interesante esta conexión entre la capacidad de nombrar lo prohibido y este hecho que tú empezaras escribiendo poesía erótica, a la capacidad de hacer lo prohibido y lo que transforma. Sí. Y que va de la niña que escribe poesía erótica al activista
que funda un centro de derechos humanos. Sí. ¿No? Platícanos del Centro de Derechos Humanos y de esta parte de tu activismo. Es un centro muy reciente, lo he fundido el año pasado y es sobre todo para los jóvenes. Tengo un secreto. Muchas personas piensan que yo soy tan fuerte por mí misma, pero yo soy ¿cómo se dice? Soy un Drácula que bebe el sangre de los jóvenes y de las jóvenes. Me encanta estar con jóvenes. Me dan siempre la energía que necesito para poder seguir luchando, para poder seguir soñando, porque también el acto de soñar es muy importante. Para mí el sueño no es inacción, es una acción. Entonces he fundido este centro para poder, sobre todo, dar a estos jóvenes y estas jóvenes la posibilidad de ser como ellos y ellas quieren ser. Es un privilegio del cual yo ¿cómo se dice? O que no tenía cuando yo crecía. Tenía siempre que tener una máscara y estar solo mí misma con mi mente, pero nunca como persona. Y entonces es un centro que defiende 4 valores fundamentales, que son, no sé si se dice secularismo o laicidad. ¿Sí? La separación entre religión y política. 2, la igualdad, porque es increíble que en el siglo XXI sigue la situación de la mujer siendo tan dolorosa y difícil, no solo en el Líbano y en el mundo árabe, pero en todo el mundo. Y la inclusión, lo que quiere decir combatir la homofobia, el racismo, entonces la aceptación del otro. Y la 4 es, claro, la libertad. Todas las libertades individuales, la libertad de creer o no creer, de decir lo que queremos decir, de escribir lo que queremos escribir, etc. Y después de la revolución que ha sucedido en el Líbano, el 17 de noviembre, yo ya había fundido el centro. Este centro se volvió más en una continuación de esta revolución de los jóvenes que quieren un Líbano más dignitoso, donde sus derechos fundamentales y las oportunidades que tienen que tener para seguir viviendo en este país y no huir y para buscar un futuro en otros países sean respetados, fue como una continuación de esta revolución. Y entonces siempre tenemos charlas, workshops y proyectos. El último proyecto que hice es un Festival Internacional del Feminismo en Beirut. Era la primera edición del 27 de febrero hasta el 1 de marzo. 3 días no solo de charlas y de workshops, sino también de performances teatrales, de películas, de música, todo sobre el tema del feminismo. Porque aún, como decía antes, la situación de la mujer sigue siendo tan difícil. El feminismo sigue siendo una mala palabra. No, yo no soy feminista. Y no son los hombres que lo dicen, sino muchas mujeres también. Y esto es, para mí, me hace mal al corazón. Porque tenemos todos, hombres y mujeres, el deber de ser feministas. Porque quiere decir ser humanos dignos de esta palabra, de este adjetivo. Y entonces fue algo muy interesante y vamos a seguir haciéndolo en los años sucesivos. Qué bien. Pues también llegas a México en un momento especialmente relevante. Sí, No y sé si ya triste. tuviste triste.
No sé si ya tuviste también esperanzador, no sé si tuviste oportunidad de ver algunas de las fotos de esta marcha del domingo pasado, sí, ¿no? Donde cientos de millones salimos a las calles, ¿no? Sí. Y después tuvimos el evento de Un Día Sin Nosotras, sí, que fue algo verdaderamente histórico para nuestro país y que marca una forma de decir no a esta estadística brutal y espeluznante de 10 mujeres muertas cada día en México. Eso hace que tu presencia hoy aquí sea todavía mucho más significativa. Yo quería hacerte una pregunta ahora que hablas de todo este activismo que realizas, está reflejado en tu trilogía de ensayos. Yo maté a Sherezada, Superman es árabe y El tercer sexo. ¿Y qué pasa en este tránsito de la poesía, que es lo que tú primero empiezas a escribir, que creo que sobre todo tú te defines como poeta, a la ensayista? ¿Qué pasaba para decir, ahora necesito hacer una trilogía que está relacionada con romper los esquemas de los estereotipos femenino y masculino y plantear un sentido del humano humanitario? Sí. Yo tengo que decir que nunca pensé, cuando empecé a escribir Yo maté a Sherezade, de hacer una trilogía. Fue algo, un libro ha dado la idea de hacer otro, y voy a explicar después cómo. Pero si notas, también en los ensayos hay siempre poesía. En la novela hay poesía. Yo no puedo no escribir poesía. Es algo que para mí es vital. Pero ¿por qué he pasado de la poesía a los ensayos, y particularmente a este tipo de ensayos con compromiso social? Es porque a un cierto momento tuve estas ganas también de militar para la gente que estaba para mí y para los otros. He sentido que quizás el ensayo no podía hacer llegar el mensaje de manera más directa, pero tampoco son ensayos. No es un ensayo intelectual, son como una conversación con mí misma y con los lectores. No pienso que puedo escribir algo que no sea personal. Es una enfermedad, pero también un privilegio. Y cuando yo empecé a escribir, sobre todo con Yo maté a Sherezade, pero también con las poesías antes, hay algunos críticos que me decían, hay mucho yo en tu escritura, tienes que evitar el yo. Y yo no podía evitar el yo, porque todo el mundo atraviesa este yo, y este yo atraviesa todo el mundo. Entonces no encontraba este modo de escribir de manera impersonal o destacándome de mí misma. Pero después con los ensayos me he dicho, quizás es demasiado. ¿Quién va a interesarse a estas cosas tan íntimas y tan personales, y hasta esta furia tan libanesa, tan de mujer, etc.? Pero después, cuando se publicó, cuando también fue traducido a muchas lenguas, me enteré de cuánto lo personal es universal. Claro que somos muy diferentes, pero somos también muy parecidos. Tenemos los mismos dolores, miedos, ambiciones, sueños, amores y odios. Y entonces, desde este momento no tuve más miedo de este yo, y empecé a excavarme más y más para ver lo que puedo escribir y cómo puedo vehicular esta outrage, esta furia, pero la forma positiva de la furia para poder quizás despertar a alguno y alguna. Pero lo que me ha fascinado desde el inicio es que, por ejemplo, cuando una mujer francesa o italiana o española o mexicana o colombiana me
me enviaba una mail para decirme que ha leído este libro y que ha sentido que yo hablaba de ella. Me he dicho, el discurso sexista todavía también en otras partes del mundo sigue existiendo. Este macho terrible sigue siendo vivo. Y entonces, porque yo pensaba que era un problema solo árabe. Superman no es solo Sí, árabe. porque he leído todos estos libros de las feministas occidentales, y entonces que eran del siglo XX, de los años 60 y 50, y entonces pensé que ya eran, pero no. Y al mismo tiempo fue un descubrimiento que era como un shock para mí, pero me ha dado más energía porque pensé, entonces tenemos que levantar nuestras voces más y en todo el mundo, no solo en esta parte del mundo. Y es cuando viajé para presentar a I Killed Shahrazad en muchas partes del mundo que nació la idea de Superman es árabe. Claro que Superman no es solo árabe, es también mexicano, es italiano, es español, pero porque conversando con la gente y viendo cómo, no todos, yo nunca generalizo, pero cómo algunos hombres han recibido el discurso de Yo maté a Sherazade como un acto de guerra contra ellos, entonces sigue existiendo esta incomprensión, ¿cómo se dice? Voluntaria y malintencionada. No es una incomprensión inocente, no. Es algo que querido, y he pensado que, claro, que hay muchos problemas con el ser mujer, pero también hay muchos problemas con el ser hombre. Y tenemos que hablar también de esto. Y ya que son muchísimos los hombres que se han permitido hablar, escritores que se han permitido hablar de las mujeres en todos estos siglos de literatura machista, he sentido que sí, tengo el permiso de hablar de los hombres como mujer para también decir cuánto la masculinidad es tóxica en estos días y también que los hombres necesitan ser salvados de sus mismos, no sé si de sí mismos, para poder seguir viviendo en un mundo denio. Claro. Gracias. Gracias. Hay una frase... Pero vamos a dar a ellos también la oportunidad de hacerme preguntas. Claro. Porque yo quiero sí, escucharlos también. Entonces, una pregunta de una frase que me encanta en Yo maté a Sherazada, cuando te preguntan que por qué no escribías de la guerra, y tú das 3 respuestas, ¿no? Que no estás preparada, que no te parece correcto sacar provecho, pero la tercera es bellísima, y dices, no busques en el filo. Busca la cicatriz. Todo está en las cicatrices. Sí. Y me parece que sobre las cicatrices es que viene tu novela, ¿no? Que es justamente también un viaje muy personal, ¿no? Donde tú armas una estructura que tiene una matemática perfecta y que además es bellísima porque nos cuentas estas 4 generaciones, pero vas de la abuela, no vas a la madre, sino vas a la hija, luego Sí. regresas a la madre y luego a la nieta. Es decir, haces el juego del bordado, de la Sí. costura, ¿no? Quienes hemos cosido alguna vez sabemos que no se cose lineal, sino que va y viene. Y también cada uno de los capítulos arrancas con algo relacionado con el matrimonio, una boda, una infidelidad, el matrimonio en crisis y otra boda. Y luego vas hacia la infancia y hacia el futuro. Es decir, haces este mismo tejido y finalmente haces una espiral perfecta para volver al punto de partida. Y yo realmente cuando la leía por segunda vez y apreciaba, ¿no?, esta construcción, sí pensaba, y creo que habrá muchas preguntas también sobre la novela, es
¿Cómo imaginas tú la novela? ¿Cómo surge esta construcción? ¿No? La idea de las cartas, pero ¿cómo piensas? Yo pensé, es que también es una arquitecta, ¿no? Jumana tiene esta pasión para poder construir de esta manera la primera novela, además. Increíble lo que dices. Sabes, a veces descubrimos cosas de los lectores sobre nosotros, pero tienes razón, no solo en la novela, pero para mí siempre la estructura es muy, muy importante en un libro. También en los ensayos, también en mis libros de poesía, hay siempre una estructura. Has utilizado la palabra matemática y me encanta, porque siempre se piensa que la matemática es no es creativa. Pero sí, que la matemática puede ser creativa también. Yo era un 0 en matemática en la escuela y entonces quizás construyendo mis libros o mis cuentos es una forma de, no sé. Pero antes de empezar a escribir, yo tengo un proceso de escritura bastante raro, pero cada autor tiene un proceso raro que es suyo. Yo no soy de estos que escriben con disciplina cada día. Nunca podría. Y antes, cuando empecé, cuando decidí que esto va a ser lo que voy a hacer en mi vida, me torturaba esta cosa porque pensaba que he perdido estas ganas, porque antes de todo es un deseo la escritura. Antes de ser un arte o no sé, un talento, es un deseo. Y sin este deseo no puedes hacer nada, no puedes forzarte. Y pensaba que cada vez después de un libro publicado pasaban meses y años sin escribir. Y después descubrí con el tiempo que yo necesito 2 años de embarazo mental. Sí, ahora ya está aquí, necesito solo, ¿cómo se dice? ¿Criarlo? Parto. El parto. Parir. Parto. Sí, pero y en estos más o menos 2 años, no es tan ¿cómo se dice? Preciso, también viene una cierta estructura. Con la hija de la costurera, antes, al inicio de estos 2 años de embarazo, la idea era de escribir la historia de mi abuela. Y pensaba, era el 2015, cuando empecé, porque yo lo he criado en el 2017, pero empecé a pensar en él en el 2015. Porque ya era un proyecto que había trazado muchas veces diciendo no, pero era el tiempo de hacerlo y era la idea de escribir la historia de mi abuela materna. Después pensé, el genocidio fue en 1915 y ahora es el 2015, son 100 años. ¿Dónde estamos ahora? En el mismo lugar. 100 años de guerra, de violencia, de miedo, de odio, de cadáveres, desde la Turquía y Armenia hacia Palestina, Líbano, Siria. La situación en Siria era muy, muy difícil en 2015. Y así pensé en las 4 generaciones para que sea también un recorrido de estos 100 años de maldición y también para pensar con todos los otros cuándo saliremos de este círculo vicioso. Es increíble. Y cuando pensé en estas 4 mujeres que también son en parte inspirados de mi familia, directamente me acordé de algo que me ponía muy furiosa cuando era niña y cuando había bombas, íbamos a los refugios, se dice, y mis padres y todos los vecinos jugaban con las cartas.
Y yo que miraba desde niña, me ponía muy furiosa el hecho de que el rey batía a la reina. ¿Por qué era más fuerte la carta de rey? Y entonces inmediatamente pensé, estas son las 4 reinas del juego, porque también cada uno de nosotros cuando nacimos recibimos una carta que no hemos elegido por nada, con muchos detalles que pueden decidir a veces nuestra felicidad o miseria o muchas cosas. Y yo soy una de ellos que he recibido esta carta y estas mujeres también, pero probamos a hacer lo que podemos con esta carta para que no sea un destino predecidido, sino algo que nosotros hemos participado en formar y en crear. Y entonces es así que después empecé a escribir. Algunos detalles han cambiado, pero he hecho también sobre un gran papel de 4 pequeños papeles con scotch, donde he hecho el recorrido de los 100 años con las fechas también de nacimiento y los nombres y los acontecimientos. Y cuando terminé pensé que quizás algunas personas van a perderse. Y es por eso que he puesto al final la cronología, sí. Recibiste un pócar de reinas. Sí. ¿No? Sí. Yumana, ¿quieres que leamos algo? Si tú quieres, sí. Bueno, porque me hacía la propuesta Yumana. Lee las poesías. ¿De las poesías? Sí, hemos elegido dos poemas para leer y Ana va a hacerme este cadeau, este regalo. ¿Podemos ponernos de pie? Oh, muy bien, como dices. ¿Quieres tú estar acá? No, estás tú bien. Ahí es sobre el retorno de Lilith. Yumana leerá en árabe y yo lo leeré en castellano. El retorno de Lilith. أنا ليليت إلهة الليلين العائدة من منفاها. Yo soy Lilith, la diosa de 2 noches que vuelve de su exilio. أنا ليليت إلهة الليلين العائدة من منفاها. Soy Lilith, la mujer destino. Ningún macho escapa a mi suerte. Ningún macho quisiera escapar. أنا ليليت المرأة القدر. لا يتملص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملص. Soy las 2 lunas, Lilith. La negra no está completa sino por la blanca, ya que mi pureza es la chispa del desenfreno y mi abstinencia el inicio de lo posible. Soy la mujer paraíso que cayó del paraíso y soy la caída paraíso. الجهة اليمنى لأني الجهة اليسرى والجنوب لأني الشمال. Soy Lilith que retorna del calabozo del olvido blanco, leona del Señor y diosa de 2 noches. Yo reúno aquello que no puede ser reunido en mi copa y lo bebo ya que soy la sacerdotisa y el templo. Agoto toda embriaguez para que no se piense que me puedo saciar. Me hago el amor y me reproduzco para crear un pueblo de mi linaje, ya que mato a mis amantes para dar paso a los que aún no me han conocido. Ya que mato a mis amantes para dar paso a los que aún no me han conocido. Yo, versículo de la manzana, los libros que me han escrito, aunque ustedes no me hayan leído. El deseo desenfrenado, la esposa rebelde, la realización de la lujuria que conduce a la ruina total. En la locura se entreabre mi vestimenta. Los que me escuchan merecen la muerte y los que no me escuchan morirán de despecho. Ana Lilith. Ana Lilith.
Ana Lilith. حارسة البئر أنا أنا ليليت. وملتقى أنا. الأضداد Lilith. القبلات على جسدي ندوب الذين حاولوا من ناي الفخذين يطلع غنائي ومن غنائي تذهب اللعنة مياها في الأرض. Yo, la primera que nada llena, pues soy la comunión completa. La mujer rebelión y nunca la mujer sí. Nunca la mujer sí. La cómplice en la creación y no la costilla de la mansedumbre. Nunca la mujer sí. De la tierra mi Dios me modeló para que fuese el origen, y de la costilla de Adán creó a Eva para que fuese la sombra. Vuelvo para restituir el encanto del vicio a lo imaginario y el goce del pecado a su fuente. Diosa de dos noches, reunión de los opuestos. Solo relumbro en lo negro, solo haciendo al abismo, solo en el borde me sostengo. Soy la guardiana del pozo. Ningún suspiro se eleva de una garganta si no es lavado por la brasa de mis dedos. Yo soy Lilith, el vaso y lo que lo llena. Vine para decir, tengo más que un vaso para beber. لي أن أشرب أكثر من كأس. Vine para decir, está ciego el que lo llena. الساكب أعمى. Vine para decir, Adán, Adán, آدم آدم Adán, Adán. آدم آدم. Tú te inquietas por tantas cosas cuando solo una es necesaria. اجمعني فالمطلوب واحد. تعال في سيول عينيك اجمعني. مسمر قممك في هاوياتي وتنشق النمرة الكامنة عند مسقط الكتفين. Dejen que muera de hambre para que se inflamen los bálsamos. جوعوني لتشتعل العطور. Hostíguenme para que me derrame. طمعوني لأدفق. Estrújenme اهصروني اهصروني. y unten con el óleo de mis poemas los pies de las virtuosas. وامسح بزيوت أشعاري أقدام الفاضلات. No tengo miedo de Satán, pues Satán me sueña. Cada vez que cierro mis ojos, él me ve. No, Satán no me da miedo. Y danzaré sobre las cenizas rojas de Herodes, besaré la cabeza de mi amor para que la muerte me sonría por última vez. Oh, mi adorado y mi perfecto, maestro de desiertos y domador de hienas, ¿no oyes que te llama tu guillotina, mi corazón? Ven, ven a bautizarme con el sol que te curte. Solo por ti he vuelto, que tu sangre, por mí derramada, te indique el camino. No soy remisa ni la yegua dócil. Soy el estremecimiento de la primera tentación. لست الحرون ولا الفرس السهلة بل ارتجاف الإغراء الأول. No soy remisa ni la yegua dócil, soy el desvanecimiento del último pesar. لست الحرون ولا الفرس السهلة بل اندحار الندم الأخير. Destino de los conocedores y la diosa de dos noches. La unión del sueño y de la vigilia. Yo, la poeta feto, perdiéndome, gané mi vida. Regreso de mi exilio para ser la esposa de los 7 días y las cenizas de mañana. Yo, la leona seductora, regreso para cubrir de vergüenza a las sumisas y reinar sobre la tierra. Regreso para sanar la costilla de Adán y liberar a cada hombre de su Eva. Yo soy Lilith y vuelvo de mi exilio para heredar la muerte de la madre que he criado.
Gracias. Y bueno, ahora sí abrimos la conversación, sus preguntas, comentarios. Si pueden levantar la mano, les vamos entregando micrófonos. Aquí hay una. Gracias. Jumana, bienvenida a Monterrey, bienvenida a México. Gracias. Leí tu novela y mi esposa me dijo, ¿estás bien? Le dije que sí. Y al cabo de unos minutos me dijo, ¿dónde está mi marido? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, tienes una mirada que no conocía. Me parece que la novela que has escrito es una de las novelas más desgarradoras sobre la situación de la mujer en el mundo, y en México pareciera que no ocurre nada. Y eso es lo más desgarrador. Espero que en un futuro, si no nosotros, mis hijos varones o mi hija mujer, pueda escribir una obra que se llame algo así como Superman usa mandil o delantal o algo así. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo vive Jumana Haddad su espiritualidad, su vida interna religiosa, su vínculo? ¿Cómo lo vive? Gracias. Y gracias para tu comentario sobre el libro. Yo, ya quizás lo sabes, yo soy atea, no sé si lo sabes. Y entonces crecí en una, solo para contar un poco mi recorrido, crecí en una familia muy católica, no musulmana. Hay gente que piensa que soy de origen musulmana, pero no. Con un odio de los cristianos hacia los musulmanos y un odio de los musulmanos hacia los cristianos. Y creciendo y descubriendo el mundo, me enteré de cuántos clichés hay sobre los árabes en el mundo. Por ejemplo, se piensa que todos los árabes son musulmanos. Se piensa que solo el Islam trata mal a la mujer. Se piensa que la mujer si es débil y no tiene ningún control sobre su vida, tiene que ser de origen musulmana. Y para decir la verdad, empecé a escribir Yomatea Sherezade sobre todo para aclarar un poco estos clichés sobre la mujer árabe o qué quiere decir ser una mujer árabe. Pero también para explicar dos cosas que no tienen nada casi que ver una con la otra, pero que son relacionadas más o menos. Cuando uno dice que es ateo, hay mucha gente, sobre todo en mi parte del mundo, leyendo mis obras, que piensan que mi ateísmo es el resultado de mi actitud muy crítica hacia las instituciones religiosas. Y pienso que esta es una injusticia y también una banalización de mis convicciones, porque no es así. Claro que tengo una actitud muy crítica hacia las instituciones religiosas, sobre todo las tres religiones monoteístas, porque yo soy de una parte del mundo donde hay estas religiones, y la manera con la cual tratan a la mujer, entre otras cosas muy horribles en mi opinión, y la mujer como metáfora. Yo digo siempre que todo empieza con esta imagen de costilla. La mujer es una costilla del hombre en las tres religiones, y podemos ya entender mucho de esta metáfora de la creación. Pero mi ateísmo no tiene nada que ver con esta actitud crítica. Es el resultado de
lecturas, de reflexiones, de muchos años de también no saber dónde estoy. Pero esto quiero decirte que no tiene decir que no tengo una espiritualidad. Y esta también es otra injusticia, o también que no tengo ninguna moralidad. Porque esto también es horrible. En mi parte del mundo, yo soy una criatura del demonio. Yo no tengo problema, yo puedo ser el demonio mismo, pero no porque soy atea. Explico siempre, y esto es algo muy difícil que vehicular también a mi madre, que cada día lleva agua sagrada y pone sobre mi cabeza para que yo me vuelva creyente otra vez, pero no funciona. Pero entiendo, porque ella es muy creyente o creyente. Y respeto a su fe. Pero cuando uno no tiene esta fe, no es que es algo que se puede forzar. Yo no puedo forzarme a tener la fe. A veces, sabes, y lo digo, tengo envidia o siento envidia a los que tienen fe, porque a veces esta fe los ayuda a confrontar algunas dificultades que yo no tengo nada que ayudarme. Yo digo siempre, nunca podría utilizar estas bequillas, ¿cómo se dice? Muletas, nunca. Pero es así. Pero yo pienso, mi espiritualidad es la generosidad, el amor del otro. Tengo mucho amor en mí misma. Creo en la bondad. Mi espiritualidad, si quieres una respuesta muy directa, es el humanismo. No sé si se dice en español. Son estos valores que tenemos todos que ayudar el uno al otro, amar el uno al otro y también no hacer juicios tan duros hacia el otro antes de saber de dónde viene esta actitud o esta forma de pensar. Y entonces yo vivo creyendo en el ser humano y estoy muy bien creyendo solo en el ser humano. Y desgraciadamente no tengo que decírtelo, pero hay mucha gente que cree en Dios que hace cosas horribles. Y sí hay más gente que quizás no tiene nada que ver con Dios, pero que cree en el ser humano, quizás estaremos mejor en este mundo. Yo tengo una pregunta que fue lo que más me marcó del libro de La hija de la costurera, que fue que dijiste el narrador dice así como que Camar y Kadar eligen siempre al papá, ¿no? Y porque nosotros, las mujeres podemos perdonar más fácilmente al papá que a la mamá. ¿Tú por qué piensas que es eso? O sea, ¿qué hay detrás de este reflejo que pusiste de esa situación, ¿no? Sí, no es la causa de esto, es un fenómeno conocido, ¿sabes? Que hablan siempre del complejo de Edipe y de la relación entre las hijas y el padre y los hijos y la madre y de cómo esta relación puede ser más fluida entre los sexos opuestos. Pero también pienso que a veces cada madre quiere que su hija sea lo que ella no puede ser y esto a veces se vuelve muy intenso, una presión sobre la hija y, por ejemplo, yo tengo una relación muy difícil con mi madre, la amo mucho, pero si me dice dos frases enseguida, a veces tengo las ganas de empezar a ¿qué se dice? Scream. Gritar. Mientras
cualquier otra persona me decía estas dos frases, las soporto. Y entonces, porque hay como una maleta que viene con estas dos palabras, que no tengo una history que no tengo con las otras personas, una history de toda la presión que ella hacía sobre mí, de todas las expectativas que no eran mías, eran suyas. Y entonces esto hace que la relación es más complicada. Pero me gustó de que has dicho que la narradora, porque antes has dicho yo y hay mucha gente que quizás por la parte final donde digo que esta es en parte inspirada por la historia de mi familia, que confunde entre mis ideas y por ejemplo, muchos que dicen, ¿por qué no dejaste que Omar y Kadar se casen y viven felices? Y yo digo, pero esto es un carácter de ficción, yo dejo que vive su destino, no es que... Y entonces, gracias por hacer esta nuance, es muy importante. ¿Pregunta? Pero bueno, no, yo nunca puedo aceptar el hecho de que no hay preguntas, por favor. Sobre todo porque han leído. ¿Sí? Aquí hay dos. Ahora vuelvo contigo, pero... Porque una niña pequeña caminando sola, viendo los horrores, pues es muy desesperanzador y es muy duro, pero precisamente esa construcción que hiciste de la novela, en la que parece un juego del destino, que hace que lleves ese recorrido histórico, que hace que no se empantane, que hace que de alguna manera siempre crezca una esperanza, que haya relaciones que van creciendo. Y este epílogo que pones al final de la historia como estudio del pasado, que tiene puntos flacos, las víctimas se convierten en estadísticas, los depredadores en conquistadores, los especuladores en ganadores, los hogares en bloques de concreto, los lugares de origen en pedazos de tierra perdidos o confiscados, y la aflicción en conquista o derrota. Me parece un epílogo muy, muy, muy maravilloso, que te lleva a que la gran historia se convierta en historias particulares y que siempre tenemos que tener cuidado de esas historias. Pues sí. Yo te felicito, no es una pregunta, podría preguntar muchas cosas, en otro libro que tenía muchas cosas señaladas, pero tú has sido muy explícita. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades. Muchas gracias. ¿Sabes? Yo siempre, porque creciendo y escuchando la radio, donde siempre nos decían cuántos muertos habían, yo siempre desde niña imaginaba quién eran estos muertos, cómo se llamaban, qué hacían en la vida. Y ayer, cuando Ana me ha dicho que cada día hay 10 mujeres que mueren, que son matadas en México, busqué un poco para saber los nombres. Marta, Laura, y entonces tienen vidas, tienen sueños, tienen nombres, tienen quizás cosas que estaban haciendo y no han terminado, y siempre nos ayuda cuando pensamos en la víctima como alguien que vivía, a vez de pensar, a vez de imaginarla como alguien que sigue no existiendo más, porque ellas y ellos merecen. Es un mínimo que podemos hacer, y entonces gracias por haber leído esto. Gracias. ¿Había otra pregunta? Aquí hay una pregunta. Okay. Bueno, muchísimas gracias primero por acompañarnos el día de hoy. Leí una entrevista del 2010 que tienes con The Guardian,
en donde dices que vivías... Vivo en un país que me odia. Y bueno, la referencia aquí es porque hace unos días nos preguntaron si era el mejor o el peor momento para ser mujer en historia. Y fue algo que me marcó mucho porque no sabía si era el mejor o el peor, por lo que dices. Entonces, ¿crees que sí ha cambiado esto que dices desde el 2010 para acá? No, sigue odiándome mi país, pero sigue también amándome. Y es una relación de amor y de odio muy particular. Pienso que tenemos cada uno con nuestras culturas y nuestros países. Pero hablando del momento peor o momento mejor de ser mujer, quizás no es el peor, porque antes había otras cosas. Antes había... ¿cómo se dice? Witch hunt y otras cosas. de brujas. Pero no es el mejor, porque el mejor sería el día cuando cada uno de nosotras en todo el mundo tendremos nuestras dignidades respetadas, nuestros derechos iguales, nuestras oportunidades merecidas. Esto sería el mejor momento. Quizás somos muy lejos de esto, pero tenemos que seguir caminando para que sea una realidad, quizás no para nuestra generación, pero para las generaciones futuras. Es una deuda se dice, es una deuda que tenemos hacia las mujeres que vendrán después. Y siempre tenemos que acordarnos de que hay mujeres antes de nosotras que han luchado para que nosotras podemos vivir este momento, que por nada no es el paraíso, pero no es loro infierno. Y tenemos entonces que hacer también nuestra parte del trabajo para llegar hasta este punto, el mejor momento de ser mujer. No te olvides que tengo que leer una poesía antes de terminar. ¿Puedo hacer una pregunta Una más. ¿Una más? Sí. Bueno, gracias por estar aquí presente. Más que una pregunta, es un consejo para todas esas mujeres que en la actualidad quieren ser activistas, pero no saben cómo seguir este camino del activismo. Creo que vivimos en una época donde las niñas ya dejaron de soñar a ser princesas y están soñando a ser mujeres guerreras y luchar por lo que pensamos, queremos y que lo que creemos que es nuestro derecho. Entonces, personalmente yo no me considero una activista, pero sí considero que me gustaría hacerlo, pero hay veces en las que no sé cómo continuar. Entonces, más que una pregunta, es como, ¿qué consejo darías a todas esas mujeres que están allá afuera queriendo ser o queriendo hacer su parte del trabajo para lograr este momento, para que sea el mejor momento para ser mujer? Sí. Sabes que a veces cuando decimos la palabra activista siempre tenemos esta imagen de la mujer que está por la calle gritando o que está haciendo cosas, pero cada una de nosotras y cada uno de nosotros puede ser un activista en su vida, en un espacio muy pequeño, y hacer una gran diferencia. Yo digo siempre, por ejemplo, si una mujer es una madre, puede ser una activista educando a sus hijas a tener grandes ambiciones en la vida y educando a sus hijos a respetar a las mujeres como partners y no como accesorios. Esto es activismo. Tú, como estudiante, cuando insistes sobre tu derecho de realizar tu ambición, de tener una carrera, de probar, de mostrar tus capacidades, eres una activista. Claro que hay esta forma más oficial o usual de ser activista, siendo parte de una ONG, haciendo algún trabajo, pero nunca piensas que solo así puedes ser activista. Quizás ya eres una activista. Y luego el consejo único que puedo dar siempre a las mujeres es de siempre ser furiosas, porque cuando tú miras lo que está
sucediendo en el mundo o qué está pasando en el mundo o en tu casa o en tu sociedad o en tu país y no te pones furiosa, esto quiere decir que no eres un ser humano, que falta algo en tu ser. Y entonces la furia, sí, la furia que es tu derecho y que es también otra forma de amor, porque la furia puede ser también amor, el amor para la justicia. Y entonces esto es lo que te aconsejo. Vamos a cerrar la conversación, no sin antes invitarlos para que a las 5 de la tarde nos acompañen en el Jardín de la Poesía, donde se va a develar una placa y un árbol del Parque Fundidora llevará el nombre de Yumana Haddad, ahí en el Jardín de la Poesía del Parque Fundidora a las 5 de la tarde, y a las 7 estará Yumana en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero voy a decir conversando las con mismas estudiantes. cosas, entonces no... Muy bien, vamos a cerrar escuchando a Yumana con una poesía en castellano. Gracias, muchas gracias, Ana. Esta es una poesía, me gusta leer de pies. Es una poesía que dedico a la mujer mexicana. Por favor, ¿puedo tener...? ¿Sí? Ok. Nadie puede imaginar lo que digo cuando estoy silente. ¿A quién veo cuando cierro mis ojos? ¿Cómo me enajeno cuando estoy enajenada? Aquello que busco cuando estiro mis manos. لا أحد يعرف متى أجوع، متى أسافر، متى أمشي، متى أضيع، وأن ذهابي عودة وعودتي أحجام، أن ضعفي قناع وقوتي قناع والآتي عاصفة. Nadie sabe cuando estoy hambrienta, cuando hago un viaje, cuando camino y cuando me pierdo, y que mi ida es un retorno y mi retorno una abstención, que mi debilidad es una máscara y mi fuerza una máscara y que lo que viene es una tempestad. Ellos piensan que saben, así que yo los dejo pensar y ocurro. Me pusieron en una jaula, así que mi libertad debe ser un regalo de ellos y debo agradecerles y obedecerles. Pero yo soy libre ante ellos, después de ellos, con ellos y sin ellos. La llave de la prisión es su lengua, pero su lengua está enrollada alrededor de mi deseo, y mi deseo no puede nunca dirigir. Soy una mujer, ana imra'a. Soy una mujer. Ellos creen que poseen mi libertad y yo dejo que se lo crean y ocurro. Gracias.